Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Noche de jueves, finaliza la semana para nosotros y tenemos por delante un fantástico macropuente festivo de Constitución Inmaculada, el cual da de manera oficial pistoletazo de salida para nosotros, al igual que está ocurriendo en las principales ciudades y poblaciones asturianas con la Navidad. Bueno, pues si ayer Gijón encendía sus luces, hoy ha sido turno para el encendido de las luces navideñas de Oviedo y desde hoy podemos considerar de manera, bueno, pues oficial que se inicia también la Navidad en esa Asturias Televisión. Una Navidad que esperemos nos traiga las mejores obras y deseos en un programa que ya comienza con la cabecera. Bueno, continuamos el espacio de esta noche, vamos a cambiar totalmente de asunto y vamos a hablar de un tema que preocupa a los docentes asturianos. No hace mucho tiempo, no hace demasiado tiempo, bueno, pues la figura del profesor era una autoridad máxima y respetada dentro del aula. Mucho tiempo más atrás, pues dentro de lo que podía ser un pueblo, no solo asturiano, sino a nivel de toda España, pues las máximas autoridades del pueblo pues solían ser el médico, el cura, el maestro y si acaso pues el cabo de la Guardia Civil. Bueno, eso fue hace muchísimo tiempo más atrás. Lo que es más reciente es que no hace tantos años la figura del profesor era respetada y, como digo, era su palabra, era palabra de Dios, amén, dentro del aula. Esto parece que ha cambiado. Y ahora pues hay docentes, desgraciadamente bastantes, que sufren agresiones, tanto físicas como verbales, incluso por las redes sociales, hasta traídas y llevadas en redes sociales, por parte no solo de sus alumnos, sino también en muchos casos, quizás los más, vamos a salir ahora de dudas, por parte de la familia de los alumnos. Bueno, para hablar de todo ello se encuentra esta noche con nosotros Montserrat Fernández, que es la coordinadora del Servicio de Atención al Profesor en AMPE Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues entonces han hecho público el informe del defensor del profesor desde AMPE Asturias 2018-2019. ¿Qué nos encontramos en ese informe? Bueno, pues nos encontramos que hay un problema latente en nuestros centros educativos, ¿no? Y bueno, pues por desgracia se ha quedado, ¿no? Nosotros lo que queremos constatar con este informe es que, bueno, que los centros hoy en día, bueno, pues no son seguros, ¿no? Nosotros nos encontramos un poco desprotegidos, ¿no? Ante un padre que llega y, bueno, pues te acorrala en un aula o te insulta o bueno, pues incluso te llega a agredir, ¿no? Y también, bueno, por parte de los alumnos, que cada vez parece que, bueno, pues tienen ellos más autoridad que nosotros. Estamos hablando de escuela pública, escuela concertada, las dos. El sindicato de AMPE es un sindicato solo y exclusivo de la enseñanza pública, pero bueno, lógicamente atendemos a todos los sectores, dado que bueno, también tenemos afiliados que están en la concertada porque luego quieren dar el salto a la pública, ¿no? Entonces nos llegan también casos de otros sectores, pero lógicamente son minoritarios. Por otra parte, ¿cuántos casos se han registrado y si han aumentado con respecto al ejercicio anterior? Bueno, este año nos encontramos con el récord, por así decirlo, de casos. Hemos registrado 49 casos, que son los máximos desde que se puso en marcha el servicio, y bueno, son un incremento con respecto al curso pasado, ¿no? De 12 casos más. El año pasado fueron 37 y este año, bueno, pues ese aumento puede ser bien debido a que la gente conoce más el servicio, ¿no? O que no le da vergüenza ya decir, oye, mira, que me han agredido, me han pegado, Claro. o me ha pasado este problema en el centro, ¿no? Puede ser eso, o también que, bueno, que cada vez, bueno, pues la gente ya está muy quemada, ¿no? Ya de lo que le pasa y dice, bueno, ya está bien, está bien y quiero que la gente sepa lo que sucede realmente en las aulas, ¿no? Entiendo que vamos a peor. Bueno, Si se incrementan los casos. se incrementan, pero como siempre digo, no son todos los casos los que están ahí en el informe. Lógicamente puede haber más casos de gente que no han llegado a nosotros, entonces el problema está en las aulas, que es lo que queremos manifestar. Claro. De esta casuística, de estos 49 casos, ¿cómo se dividen los más comunes? ¿Qué tipo de agresiones son? Bueno, según la estadística, bueno, nosotros siempre hacemos una casuística así de las incidencias. Entonces, bueno, como se puede ver en la gráfica, las agresiones y amenazas de las familias son lo que más sucede, ¿no? En los centros. Sucede más en la etapa de primaria, que bueno, la gente puede pensar,
cómo un niño pequeño, ¿no? de 6 a 12 años, Sí. puede agredir, puede acosar. En estas etapas, lógicamente, son las familias las que intervienen, ¿no? Las que, como decía al principio, las que insultan, las que van al centro a exigir, a amenazar, ¿no? Un poco bueno, pues, a rayarte el coche, ¿no? A rayar el coche rayarte también. el coche, sí. Entonces, bueno, pues eso es lo que más se registra, ¿no? Y lo que más incidencias hemos tenido en el curso pasado. Sí. Por otra parte, bueno, nos encontramos faltas de respeto, insultos, agresiones por parte del alumnado y alumnos, entiendo, más mayorinos, agresiones físicas, o sea, se llega a levantar la mano al docente. Sí, hemos registrado 2 casos en los que un alumno pues, agrede a un profesor. De la agresión, bueno, pues le causa daños que ha tenido que ir al médico, bueno, hacer un parte de lesiones, y le han roto las gafas como consecuencia de, pues, o sea, te dan a ti, te tiran al suelo, las gafas pues se rompen, ¿no? Entonces, bueno, pues aparte de la humillación que sientes, ¿no? de haber sido golpeado, encima daños físicos, daños materiales, Ajá. que luego, claro, tienes que pagar tú, lógicamente. Claro. Casos también utilizando las nuevas tecnologías, fotos, grabaciones, publicaciones en Internet, uso pernicioso del WhatsApp. A ver, se dan casos en los que ahora con el Instagram ya sabes que sacas una foto Sí. y en el momento, bueno, ya la estás colgando, subiendo a las redes, puedes hacer incluso un vídeo, grabar en directo, ¿no? Entonces se han dado casos de que han grabado en directo al profesor, el profesor no se ha enterado, ha avisado a otro alumno, te han creado un perfil falso en el que te humillan y te calumnian, ¿no? Incluso, bueno, pues te llegan a abrir redes, digamos, de tipo para mayores de edad, ¿no? Tipo sexual, ¿no? Y en las que te dan de alta y, bueno, pues te empiezan a llegar a tu correo, pues mensajes pues Claro. un poco subidos de tono. Subidos de tono en este caso. Bueno, ¿y ante esto qué? Bueno, ante esto lo que pedimos, lo que el Sí. sindicato AMPE pide a la consejería es, sobre todo, el diálogo, ¿no? entre las familias y la administración, que las familias pues, sean conscientes de que eso no puede ser, no puede suceder, ¿no? Y que, bueno, pues que colaboren con los centros educativos, ¿no? Sí. Que nosotros no somos el enemigo, nosotros somos unas personas que estamos quizás más tiempo con sus hijos que incluso ellos por el tema del trabajo, ¿no? Entonces, siempre decimos que estamos dispuestos a colaborar con ellos mediante el diálogo, lógicamente, pues mediante golpes nadie puede colaborar, ¿no? Nadie puede mediar. También pedimos que, bueno, que los centros sean centros seguros, que se garantice la seguridad tanto del profesorado como del alumnado. Y también, bueno, pues que la administración pues, nos diga cómo actuar, que elabore unos protocolos de actuación, porque ahora mismo tú tienes un problema y no sabes lo que tienes que hacer. Claro. Por eso muchas veces nos llaman, ¿no? Para ver qué es lo que tienen que hacer. No saben. Correcto. ¿Desamparados en algunos casos? Sí. Sí, porque te encuentras con que hay un padre que, bueno, pues que te está haciendo la vida imposible, ¿no? Se lo cuentas al equipo directivo porque es el trámite Sí. que hay que hacer. Y el equipo directivo, claro, se siente un poco entre la espada y la pared, porque, bueno, no sabe muy bien si mejor es hacerle caso a las familias para que el centro, bueno, pues siga con su ritmo de trabajo, si tapar el caso para que, bueno, pues lógicamente no salga a la prensa, no se tache ese colegio como de problemático, conflictivo, ¿no? Y bueno, pues muchas veces eso, el profesor dice, bueno, pues no tengo el apoyo de mi superior, pues ¿qué hago? ¿no? ¿Qué hago? ¿Hay intentos de modificación de nota, ahora que estamos en periodo de que llegarán las notas a casa en breve? Bueno, los intentos los hay siempre, ¿no? Sí. Siempre los hubo. Lo que pasa es que una cosa es que tú vayas a hablar con el docente y digas, oye, mira, ¿en qué falló mi hijo? Dame los exámenes, yo en casa los corrijo, le voy a ayudar en la medida de lo posible o ponerle una clase extra o particular, ¿no? Que fue lo que toda la vida se hizo. Y otras veces, bueno, pues se llega la amenaza, los insultos, ¿no? Y incluso amenazan, ya saben que pueden ir a inspección directamente, hablar con el inspector y, bueno, pues se saltan, por así decirlo, el escalón o digamos, la vía normal para solucionar el problema, ¿no? Claro. Los docentes que han sufrido estas agresiones, ¿qué cuadros presentan? Pues normalmente te llaman con cuadros de ansiedad. Además te lo dicen, descuelgas el teléfono, ya lo he dicho aquí muchas veces. Sí. Tú descuelgas el teléfono, piden hablar contigo y se ponen a llorar. Y están llorando y tú, claro, bueno, ya sabes por lo que te llaman, estás esperando y dicen, espera, que no puedo hablar, que necesito tranquilizarme, que te quiero contar algo que me pasó, pero es que estoy ahora mismo con un cuadro de ansiedad porque no como, no duermo. Los domingos por la noche se me hace la noche eterna porque de pensar que tengo que ir el lunes al centro, bueno, pues ya lo paso fatal, ¿no?
Y bueno, pues eso, pueden tener incluso cuadros de depresión, algunos no lo dicen manifiestamente o no bajan por ello, ¿no? Pero bueno, sí que hay veces que lo notas, ¿no? Que están en un estado de depresión y pueden causar incluso la baja, ¿no? Esa situación pues te hace de tener que quedarte en tu casa y no ir al centro porque no puedes con esa situación. Los compañeros suyos que lo han sufrido, ¿son mayoritariamente mujeres? Bueno, hay de todo, ¿no? En el estudio se reflejan los dos sexos, pero no hay que olvidar que nuestra profesión pues, es casi mayoritariamente femenina, ¿no? La mayor parte de los docentes bueno, pues son de ese sexo y bueno, pues, lógicamente los estudios pues, van a apuntar más hacia ahí, ¿no? ¿Interviene de oficio en algún caso el Instituto de la Mujer, algo de esto que en otras ocasiones? Nosotros sepamos no, que nosotros sepamos no, o no lo manifiestan o no lo dicen. Bueno, hay casos que han sido incluso denunciados a la policía o a la Guardia Civil, ¿no? Sí, cada vez es más la gente que dice, bueno, pues yo no me voy a quedar con esto, ¿no? Pues voy a denunciarlo. Y claro, lógicamente si hay un parte de lesiones o de, bueno, pues que te ha rayado el coche o unas pintadas amenazándote o, bueno, pues te han tirado por las escaleras, pues lógicamente tienes que ir a la policía, a la Guardia Civil y denunciarlo, ¿no? No te puedes quedar con, digamos, con la bofetada, ¿no? Claro. El docente que ha sufrido una agresión de estas o que ha sido bueno, vejado en redes sociales, una vez que ha perdido ya esa autoridad en el centro, ¿se ve obligado a cambiar de centro? No tiene por qué suceder, porque la mayoría de las veces bueno, se demuestra que el alumno es el culpable, ¿no? La sanción la lleva el alumno. En los centros hay unos reglamentos de régimen interno, ¿no? Serían como las normas de convivencia, y el alumno lleva la sanción que le corresponde según esos criterios, ¿no? El docente, pues lógicamente se va a sentir humillado, ¿no? Pero bueno, como el tiempo todo lo tapa, ¿no? Pues al final el culpable, bueno, pues es el alumno, no el docente. Cuando usted y yo estudiábamos, no hace tantísimo tiempo, no es que estuviera bien, pero tampoco era una cosa muy extraña que de repente te lloviera un bofetón del cielo. Si ahora mismo uno de sus compañeros perdiera los nervios y soltara la mano a paseo, ¿qué le podría ocurrir? Bueno, pues que le caiga una denuncia y poder ir incluso a la cárcel. Podría incluso ir a la cárcel. Depende de cómo haya sido la agresión y el juez pues que decida la sanción, bueno, una multa económica o bueno, pues... Por aquel entonces, cuando usted y yo estudiábamos, si llegaba suspenso a casa, tu familia, en este caso, culpaba al alumno. ¿Cuándo se ha pasado a culpar al profesor? Bueno, pues con el avance de la sociedad, ¿no? Pues cada vez parece que las familias, ¿no? Son cada vez más amigos de sus hijos que padres, ¿no? que padres. ¿Qué sucede? Que claro, si tu hijo llega a casa con un suspenso, la culpa no va a ser de tu hijo, porque claro, tu hijo es como tú y tú lógicamente pues no vas a suspender, ¿no? Todo lo haces bien y todo. Entonces, en vez de lo que decíamos antes, en vez de ir al centro, hablar con el profesor, con el docente, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos ayudarlo? No, la culpa es del docente, porque claro, mi hijo no puede suspender, mi hijo estudia, mi hijo lo hace todo bien, ¿no? Entonces, bueno, es un poco eso, el cambio de sociedad, ¿no? En la que, bueno, pues por desgracia cada vez somos más amigos y menos padres o menos... ¿Las familias se muestran igual de preocupadas con los resultados del informe PISA? Bueno, las familias no sabemos la opinión, ¿no? Porque a la prensa solamente ha salido la opinión de la administración, de los sindicatos, pero bueno, esas diferencias, por así decirlo, tampoco nos preocupan tanto en el sentido de que, bueno, Asturias está en la media, ¿no? No deja de ser un examen puntual que se hace en un momento dado, ¿no? Que todos podemos tener días mejores, días peores, y entonces a nosotros lo que nos preocupa realmente es, bueno, el resultado final, que nuestro alumnado promocione, que nuestro alumnado, bueno, pues, pueda estudiar lo que él quiere, no tienen por qué ir todos a la universidad, cada uno hará lo que quiera, ¿no? Y lo que nos importa realmente son las condiciones laborales en las que el profesorado tiene que trabajar para poder obtener buenos resultados. ¿Qué es lo que más nos preocupa? Bueno, pues las ratios elevadas que tienen los centros. Yo cada vez lo vuelvo a decir, no me imagino una maestra de 3 años, que tiene alumnos de 3 años, con 23 alumnos que pueden llegar incluso a 25, ¿no? Que empiezan, que muchos son de 2 años, que cumplen los 3 en diciembre, con sus dificultades, bueno, para ir al baño, con autonomía, ponerse abrigos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros lo que pedimos es que se bajen las ratios, que cada vez haya menos alumnos, se favorezca el empleo público, ¿no? Pues, se puedan crear puestos de trabajo, se pueda atender mejor ese alumnado, se pueda aumentar la calidad de la enseñanza, ¿no? Incluso, bueno, pues puede haber 2 profesores por aula que te ayuden, que te apoyen, ¿no? Las sustituciones, ¿qué pasa? Que ahora mismo un profesor se queda de baja,
falta en el centro, bueno, ya está, y los padres lo ven bien. Bueno, falta, bueno, pues ya mandarán a otro. ¿Qué pasa? Que desde que falta hasta que llega otro pueden pasar incluso 2 semanas. El profesor que está en el centro tiene que cubrir esas horas, tiene que ir a sustituir, tiene que ir a atender al alumnado y dejas de hacer tu trabajo de tu grupo, ¿no? Entonces, nosotros pedimos también eso, agilidad en las sustituciones y siempre invertir en educación. Si te das cuenta, en los programas electorales de los partidos políticos hemos visto nada, o sea, cero inversión en educación, cuando antes siempre era inversión en educación, mejorar la calidad educativa. Parece que la educación ahora se ha quedado en un segundo plano y lo único que les preocupa es subirse el sueldo, porque ya hemos visto que ha sido efectivo. Una de las primeras medidas ha sido subirse el sueldo, evidentemente, que está la cosa muy cara. Bueno, no obstante, los resultados objetivos de la prueba PISA son malos. Bueno, es que es una comparación entre varias comunidades, vuelvo a repetir. Entonces, lo que hay que mirar es en qué hemos fallado, ¿no? Intentar mejorarlo. Y bueno, pues vuelvo a repetir que no deja de ser más que una mera estadística que nos sirve para mejorar y para poder que la administración también se dé cuenta de que hay que invertir en educación. Volvemos al tema de las agresiones, si le parece. Igual que se encuentran con familias tremendamente beligerantes, hay familias que ayudan al profesor, que dicen, no, usted tranquilo, lo que tenga que hacer, haga lo que mi hijo está en sus manos y usted es el profesional. Por supuesto, y gracias a Dios pues son la mayoría de ellas, ¿no? Esto simplemente es una denuncia que queremos hacer, ¿no? Para que los centros sean centros seguros. Siempre lo digo y lo repetiré, a mí no se me ocurre ir por la calle a agredir a un policía, agredir a un bombero, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros también tenemos que ser respetados. Sí que hay muchas familias que llegan, que colaboran, ¿no? que participan, sobre todo por poner un ejemplo, hay muchos centros que organizan ellos el Maguestu, ¿no? el famoso Maguestu, lo organizan los centros, los profesores, son los que se encargan de todo. Y hay otros en los que los padres son los que dicen, no, nosotros nos encargamos de ello, de comprar las castañas, de organizar la fiesta. Entonces, bueno, siempre hay, lógicamente, padres que participan, que colaboran y que dicen que, bueno, que tu hijo está en tus manos, ¿no? Y que se fían de ti porque lo estás educando. Claro. ¿En otros lugares de España la situación es similar a la de Asturias o van mejor, van peor que nosotros? El problema está latente, vuelvo a decirlo. A mí no me importa que en Extremadura, por decir un caso, son 2 provincias. Por comparar, ¿no? Bueno, son 2 provincias, no sé el número exacto de casos, pero si en Extremadura ha habido 400 casos, por decir un dato, o en Madrid, no deja de ser una región mayor, con más centros, con más población, pero el problema está ahí. Con solo un caso, el problema ya está ahí. En otros países de Europa, muchas veces, en el tema, sobre todo de la educación, se dice, bueno, es que en Finlandia, es que en Dinamarca, es que en Noruega, bueno, ahí son todos divinos, nunca hay problemas. ¿Cómo se afronta esto? Quiero decir, ¿la figura del profesor es una figura de autoridad pública dentro del aula o también están aquí un poco dejados a la intemperie? Bueno, por ponerte un ejemplo, bueno, en el resto de Europa normalmente se respeta mucho la figura del profesor. Hay países incluso en que cuando entra el profesor, el alumnado se levanta, pero ese respeto es mutuo. Tú me respetas a mí, yo te respeto a ti. En Gran Bretaña hay una normativa en la cual si un padre llega de manera agresiva, de manera insultante, de manera, digamos, no normal, ¿no? El padre recibe una multa de hasta 600 euros por haber entrado en una institución pública y haber alterado el orden. Entonces, bueno, pues podríamos aprender también un poco del resto de países, ¿no? Quizás. Quizás sea una medida tonta, quizás no lo sea, pero a partir de una edad, como pueden ser los 10 años, bueno, ¿estaría bien que los alumnos trataran de usted, el profesor? A ver, tampoco hay que llegar a esos extremos, ¿no? Nosotros siempre pedimos... No es ninguna agresión que te traten de usted. Pedimos respeto, ¿no? Hay gente que a lo mejor quiere que le llamen profe, otro quiere que le llamen por el nombre. Entonces, bueno, eso es una medida que bueno, pues cada uno puede optar, pero no hay que llegar tampoco a sus extremos. No tutearte, no somos sus amigos, pero bueno, tampoco pasar esa línea, ¿no? De yo soy el docente y soy, por así decirlo, quien marca las normas aquí en este centro. Claro. ¿Y sería buena medida decir, se entra a las 9 de la mañana, el móvil se deja aquí, se sale a las 12 del mediodía, el móvil se recoge y mientras estamos en clase el móvil está apagado? Es que depende, esa es una controversia, ¿no? Que llevamos varios años con ella. A ver, en un centro de primaria, por ejemplo, bueno, pues lo lógico es que el móvil esté apagado. Los padres saben dónde están sus alumnos, ¿no? Y no pueden salir del centro. Un menor no puede abandonar su centro, incluso en los institutos, en las etapas de primero y segundo de la ESO, el alumnado tampoco puede salir del centro educativo. ¿Qué sucede? Que en los institutos ya hay profesores que utilizan las nuevas tecnologías como herramienta didáctica. Entonces,
casi todo el mundo, por no decir la mayoría, tiene un móvil, ¿no? Entonces dicen, bueno, vamos a entrar en esta aplicación, Claro. o en casa utilizáis esta aplicación para practicar, para Claro, seguir trabajando diversos asuntos. Eso tiene que ser una normativa que bien o para todos o para ninguno. Bueno, el problema lógicamente no es el móvil, sino el uso que se le dé, ¿no? Claro. En este caso. Pues Montse Fernández, coordinadora del Servicio de Atención al Profesor en AMPE Asturias. A ver si la próxima vez que nos veamos hay mejores resultados o hay mejores números que en este caso, y al menos no aumentan, al menos si no descienden, al menos que se mantengan. Que no vayamos a más, que no vayamos a peor. Bueno, pues eso esperamos. Esperamos que así sea. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Nos vamos muy rápidamente a publicidad, volvemos y continuamos el espacio esta noche, hasta ahora. Bueno, vamos a continuar el programa de esta noche y como todos los meses, bueno, pues vamos a hablar de una de esas conspiraciones que en el mundo han sido, bueno, pues un tema que nos gusta y que a muchos de ustedes también les gusta. Bueno, definir conspiración, bueno, pues es ante un hecho histórico determinado, bueno, pues tratar de buscarle la vuelta, decir, nah, esto igual no fue así, esto yo creo que fue de esta otra manera. Bueno, pues lo dice uno, se lo cuenta otro y este otro al otro, el otro, el otro, el otro, el otro, y ahora que hay internet, bueno, pues y redes sociales, pues entonces ya es una marea incontrolable, ¿no? Bueno, pues la conspiración que hemos elegido este mes de diciembre para tratar con nuestro especialista en conspiraciones, José Manuel Ruiz, bloguero asturiano. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues ocurrió, o tuvo su epicentro, su desenlace, un 7 de diciembre de 1941. Bueno, pues un día que para los norteamericanos ha pasado como el día que vivirá en la infamia. Bueno, ¿qué ocurrió? Básicamente, bueno, pues que el ejército japonés, bueno, pues entró o hizo entrar a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo? Bueno, pues atacando su base aeronaval situada en Hawái, en las islas Hawái, en Pearl Harbor, traduciendo Puerto Perla. Bueno, pues ha habido películas, ha habido series, ha habido documentales, ha habido prácticamente de todo. ¿Cuál es la conspiración? Bueno, pues la conspiración indica que el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, loco ansioso por entrar en la Segunda Guerra Mundial, necesitaba un pretexto. Y ese pretexto fue el ataque japonés, que conocía de su existencia, que no hizo nada para evitarlo y que entonces pues calentó al pueblo norteamericano, hasta entonces reticente a entrar en una guerra que ni les iba ni les venía, bueno, pues para que su país pudiese entrar en aquel conflicto. Más o menos es así, ¿no? Lo has descrito perfectamente. De hecho, Roosevelt no mucho antes había dicho que no metería a su país en una guerra salvo que fuese atacado territorio americano. Con lo que todo esto es verdad que le vino bien para poder entrar para ayudar a los británicos, que era su pretensión, estar en Europa. Claro. Sí, sí. Tuvo lo que ya los romanos llamaban un casus belli. Sí, Claro. así fue. Si quieres repasamos un poco. poco. Vamos un poco atrás de esa fecha del 7 de diciembre. Vamos a ver por qué los japoneses llegaron a esto, ¿no? Porque después de todo habían sido aliados en la Primera Guerra Mundial. Sí. Pero en los años 20 y 30 empezó un expansionismo, necesitaban como un espacio los japoneses, ¿no? Esto fue claro en Manchuria, que ellos invadieron, pusieron un gobierno títere que llamaron Manchukuo, creo. Manchukuo. Y poco a poco su pretensión era seguir expandiéndose. Luego fue con la Indochina francesa y Estados Unidos aquí ya empezó a ponerles límites, a decirles hasta aquí, a negociar con Cardell Hall, famoso secretario de Estado americano. Sí. Pero ellos acaban firmando el famoso pacto tripartito con Alemania e Italia. Entonces esto ya pintaba muy mal. Esto ya pintaba muy mal. Y luego en el propio gobierno japonés se fue apartando la gente antibelicista y quedó de primer ministro Toyo, que era, vamos, probelicista a más no poder. Todo esto va encaminando el tema hacia una guerra con Estados Unidos que se veía inevitable. Después de todo, Filipinas era Estados Unidos, ahí al lado de casa. El almirante Yamamoto,
que es un personaje clave, porque es el cerebro de Sí, Pearl Harbor, cerebro de la ¿no? operación. Entonces diseña un plan para dar un golpe a los americanos y que no se puedan defender en el Pacífico, ¿no? Se negocia hasta el último momento. Una semana antes, los japoneses se presentan en Washington con un plan A y un plan B, y rápidamente pasan al B, admiten abandonar el sur de la Indochina francesa, pero la respuesta de los americanos es un ultimátum. ¿No? Tenéis que abandonar todo eso, reconocer a China, algo inasumible. Sí. Entonces, Yamamoto ya había dirigido las naves, los portaaviones hacia Hawái, y el día 7 de diciembre a las 7:48, hora de Hawái, comienza la primera oleada, el primer ataque. Destruyen aviones americanos que estaban en las conspiraciones, esto se dice mucho, todos muy juntos. En tierra, aparcados en tierra. Aparcados, pero muy juntos, para que no los sabotearan, era la idea. Y luego acorazados, destructores. Otra de las cosas que también hablaremos luego es que no había portaaviones ahí. Pero bueno, es un caos aquello, es un infierno, y uno de los acorazados, el Arizona, una de las bombas entra en el fuel del portaaviones, y solo en él del acorazado, perdón, se crea una bola de fuego y solo ahí mueren 1.100 personas. En total murieron 2.400 americanos, y quiero recordar que 50 o así japoneses. Hay una segunda oleada que ya es más específica, destruyendo otras partes de ellos, y siguen atacando los barcos. Y luego otra cosa muy importante, que se supone que habría una tercera oleada, ¿no? Sí. Pero el vicealmirante Yamaguchi, tiene un nombre muy simpático, decide no hacerla por varias razones, porque estaban justos de combustible, porque podría ser de noche, y sobre todo porque en la segunda las defensas antiaéreas ya empezaban a funcionar muy bien. Fuertes, sí. Y bueno, al día siguiente, pues Roosevelt va al Congreso y pronuncia el famosísimo discurso que aconsejo a todo el mundo escuchar alguna vez en su vida, de el día que vivirá en la infamia, y declara la guerra a Japón. Claro. Declara la guerra a Japón y por ende a Alemania, que era en aquel momento, bueno, pues aliada del Japón. Bueno, hay varias preguntas que los que alientan esto de las conspiraciones dicen son preguntas sin respuesta. ¿Por qué la flota del Pacífico está bueno, con base en Pearl Harbor, pero no están sus portaaviones? Hay que recordar que en ese momento de la guerra, y actualmente también, bueno, pero los portaaviones son el buque insignia claro, de los mismos. ¿Por qué los japoneses trasladan lo que ellos mismos llaman la flota combinada desde el Japón, dando un rodeo enorme, bueno, para evitar ser detectados? Una flota enorme con portaaviones, con de todo, no son detectados por los americanos. ¿Por qué el radar americano ve venir una nube de aviones y no da la señal de alarma? ¿Por qué hay un submarino horas antes, los americanos hunden un submarino y no dan la voz de alarma? Es decir, hay varias preguntas que siempre quedaron sin respuesta, ¿no? En muchos casos sí dan la voz de alarma, ¿eh? Por ejemplo, en la nube de aviones, los que estaban en el radar dicen que se aproxima una nube de aviones y tal, y la burocracia, en este sentido, cuando reciben eso, creen que son 6 aviones americanos que vuelven. Lo del submarino es muy curioso el tema, porque digamos, las primeras víctimas fueron japonesas. Fue detectado una hora antes, entrando en Pearl Harbor, y entonces fue destruido el submarino, ¿no? También se avisó, pero no se le dio importancia porque no apareció por ahí el submarino. De hecho, se encontró muchos años después. Pero no se da no se pone la base en alerta. En ningún momento, no. Eso es verdad que luego hubo 9 comisiones de investigación, y una más en el 95, en el 1995, y está claro que fue una serie de eventos muy desafortunados y que hubo una torpeza muy grande. Lo de los portaaviones, a ver, que los japoneses iban a atacar en algún momento a Estados Unidos, eso estaba claro, eso no hay ninguna duda. No es que se supiese, es que una semana antes, en un periódico de Hawái, está por ahí por internet, se puede buscar, pone: posiblemente este fin de semana ataquen
los japoneses. Es muy fuerte, que un periódico te ponga, este fin de semana atacan los japoneses. Es de 30 de noviembre, creo. Es como de Gila, estoy llamando al enemigo, a ver qué tal hora vamos enemigos. a atacar. ¿Qué pasa? Que claro, evidentemente ellos sabían que iban a atacar en el Pacífico, pero hombre, yo no creo que exactamente en Pearl Harbor esperasen semejante desastre ahí, ¿no? Entonces ellos, pues uno de los portaaviones venía de Midway, el Enterprise, el Saratoga, ¿no? Estaban en el Pacífico, pero es verdad que no allí en Pearl Harbor. Esto para muchos es como una prueba de, bueno, dejamos que nos destruyáis esto, pero no lo más importante que tenemos. El tema de la tercera oleada también es muy importante porque ahí Yamamoto, el cerebro de Pearl Harbor, admitió que eso había sido un error tremendo de su vicealmirante, del Yamaguchi. Claro, eso, según el propio Yamamoto, decía que podría haber detenido a los americanos del contraataque y tal durante 1 o 2 años, si hubiesen destruido pues más torres de comunicación, los depósitos de combustible, pero eso no fue así, con lo que fue otro más de las coincidencias que se dieron en el tema. Sí, es verdad, hay cosas extrañas. Hay cosas, cuando menos inquietantes. Inquietantes, sí. Los japoneses atacan sin declaración de guerra, bueno, pues no llegan a declarar la guerra, están traduciendo su propia declaración de guerra y los americanos descifran antes esa declaración de guerra. La famosa hoja 14. Pero nadie avisa a la base de Hawái de los japoneses nos van a declarar la guerra. No, tampoco. Entienden eso, y es curioso, eso que dices, Juan, porque cuando se reúnen media hora, 1 hora después del ataque, los japoneses en Washington con los americanos, los japoneses no sabían que había pasado. No saben. Los diplomáticos japoneses no saben que han atacado. Que entonces, Gordon Hall, secretario de Estado, que era una persona con cierto encanto, no sé qué, les extrañó mucho porque los insultó y poco menos que los echó de allí, pero ellos no lo sabían. Y es verdad que antes lo habían decodificado los americanos. Bueno, todo esto se va depurando. De hecho, Short y Kimmel, los almirantes en Hawái y tal, son destituidos después de esto, se depuran responsabilidades. Pero bueno, todo esto de la decodificación tiene mucho que ver en el tema de Pearl Harbor, porque es verdad que podrían haber dicho, cuidado, que aquí es la página 14 claramente hablan de que rotura de hostilidad y que la guerra va a estar ahí. Claro. Pero bueno, otro fallo más a añadir. Claro. Otro fallo más a añadir a este misterio. Además, señalar que no solo los japoneses en esa fecha atacan Pearl Harbor, que es lo que ha pasado a la historia, ¿no? como la señal con la que comienza la guerra en el Pacífico, la guerra mundial en el Pacífico a gran escala, sino que atacan otras islas, atacan Wake, atacan Filipinas, atacan otros puntos del escenario, del teatro pacífico de la guerra. Si hubiera habido conspiración, es decir, si damos por válido, que en modo alguno lo estoy afirmando, si se diera por válido, es una apuesta de cartas fortísima. Es decir, dejo que me hundan buena parte de mi flota en el Pacífico, no los portaaviones, ¿vale? Para cabrear al dormido pueblo norteamericano, pero es que pierdo gran parte de la flota allí. O sea, el riesgo es como jugársela muy mucho, ¿no? Yo, claro, es que es demasiado. Lo que te digo, si hubiese habido una tercera oleada que hubiese destruido depósitos de combustible y tal, hubiese sido no definitivo para los americanos, pero no sé hasta qué punto ellos, Roosevelt, por ejemplo, Roosevelt sabía que tal día iban a atacar Pearl Harbor, y luego está el tema de las vidas humanas. Claro, tendrían que dejar morir a muchos de los suyos. Hundieron 2 acorazados que nunca más pudieron reflotar. No lo sé, que iban a atacar Hawái, y de hecho el ultimátum que les dan días antes es una provocación, porque les dicen cosas inasumibles. Que iban a atacar, eso seguro, y que sabían que iban a atacar los japoneses, si no ese día, unos días más tarde. Ahora, Pearl Harbor, claro, es que sería una apuesta, como dices tú, bueno, no sé, y luego, pero como en todas las conspiraciones, yo siempre voy a la navaja de Ockham y me gusta simplificar un poco. Entonces, tendría que haber muchos conspiradores. Esto lo sabría mucho, no solo Roosevelt y tal. Y a día de hoy, es verdad que hay libros, El día del engaño, La verdad sobre Pearl Harbor,
pero no tenemos nada definitivo que nos lleve a pensar que Roosevelt sabía y que Roosevelt deliberadamente dejó que las cosas pasasen así. Porque le podría haber salido mucho peor, no lo sé, como dices tú, sería un farol casi. Claro, claro. Entonces, pero bueno, es una sucesión tal de fallos que yo entiendo el que diga, bueno, esto todo, al revés que otras conspiraciones Sí. que tratamos antes, esta es mucho más rara, ¿no? Claro, Aquí claro. es difícil afirmar sí o no, ¿no? Claro. Tan claro. Fallan sistemas de alerta por parte de los norteamericanos que no fallan años más tarde para derribar el avión en el que viaja el cerebro japonés del ataque, el almirante Yamamoto. Yamamoto. Esto lo descifran en Hawái también. Y entonces ellos se dan cuenta, Yamamoto para el pueblo japonés era como Dios, era lo más importante. Y se dan cuenta que iba a ir a una isla a subir la moral de las tropas y tal, y lo descifran, el mensaje. Entonces preparan rápidamente unos aviones de combate y tal, y consiguen derribar el avión y matar a Yamamoto. Eso fue un triunfo muy grande para ellos. Claro. Y si quieres hablamos un poco del memorándum McCollum, que Sí, por favor. sí que es vital en todo este tema, ¿no? Porque en el día del engaño, Skynet en los años 90, digamos que saca a la luz el memorándum este. ¿Qué es el memorándum McCollum? McCollum era un oficial de inteligencia americano y entonces en octubre del 40, un año antes, hace un informe sobre cómo debería comportarse Estados Unidos en el Pacífico, ¿no? Y en el memorándum dice cosas como que tendría que obligar a los japoneses a abandonar China, tendría que expandir sus buques por el Pacífico Este, tendría que darles un ultimátum, tendría que hacer cosas que luego los americanos hicieron. Pero es que acaba con una frase, y esto alguien que nos esté viendo puede ir a internet y buscarlo, está desclasificado, Sí, está en sí, PDF, acaba con una frase que dice, y si los japoneses no pueden asumir esto y nos atacan, dice, so much the better, pues mucho mejor. Claro. Esto, él lo manda luego a un capitán de la inteligencia también y tal. Llegó a Roosevelt este informe, porque luego, digamos que la hoja de ruta fue parecida. Parece que no. Y claro, esto también se puede entender como una forma de meter miedo a los japoneses, ¿no? Claro. Ellos dejaron que eso también lo leyesen los japoneses, ¿no? Entonces, claro, un japonés que lea eso dice, caramba, estos se lo van a tomar en serio, ¿no? Sí. Pero en toda esta conspiración alrededor de Pearl Harbor, digamos que el memorándum McCollum es muy, muy, muy importante y está por internet. Está desclasificado. Es una pieza vital, sin duda. Para los amantes de las conspiraciones, ¿esto tiene una segunda parte? ¿Tiene un paralelismo con el ataque a las Torres Gemelas? Muchísimo, muchísimo. Si te das cuenta, estamos hablando de lo mismo. En las Torres Gemelas, la gran conspiración es que el gobierno americano sabía y que dejó que se atacasen para conseguir algo, ¿no? Aquí para conseguir entrar en guerra con Alemania y allí pues para conseguir el petróleo de Irak y tal. Como siempre hablamos, en una buena conspiración tiene que estar el gobierno americano detrás, porque si no es una conspiración como de segunda, ¿no? Claro. Entonces tiene mucho, mucho que ver. Fue los dos ataques más terribles hasta esos momentos en suelo americano. De ser verdad alguna de las dos conspiraciones, sería un monstruo quien las planificó porque sacrificó a los suyos. Claro. O sea, tiene muchísimo, muchísimo. Y hubo fallos también en el 11S de cosas que no se tuvieron en cuenta. Muchísimo tiene que ver. Sí. Son dos conspiraciones muy paralelas, o dos pseudo-conspiraciones muy paralelas, la de Pearl Harbor, la del ataque a las Torres Gemelas, y si esto lo hubiera que poner en un libro, lleva un prólogo con el ataque al acorazado Maine. Los americanos bueno, dicen, sí. bueno, teníamos un acorazado anclado en Cuba y los españoles lo vuelan. Aunque esa sí parece que más que conspiración es algo real, ¿no? Ahí sí que parece. Pero bueno, sí, esa sería como una... Ahí sería una conspiración de los americanos, lo que pasa es que no estaría el gobierno americano Quiero detrás. decir que parece que para entrar en una guerra necesitan, bueno, pues calentar a la gente, ¿no? Claro, no, y ahí lo consiguieron en las tres cosas. Pero de verdad lo necesitan. Por ejemplo, pues para invadir Irak, de verdad necesitarían... Porque tenían ahí a Hussein, simplemente tendrían... Luego lo hicieron con lo de las famosas armas de destrucción masiva. Sí. Y en este caso, a ver, Japón les estaba estorbando, pero ellos lo que querían era entrar en guerra con Alemania. Pero bueno,
claro, la de las Torres Gemelas es una conspiración mucho más en boga porque esto ya pilla lejos, ¿no? Y cada vez la gente lee menos de historia y estos temas, aunque sí que a ti te apasiona el Sí, tema. sin duda. Lo cierto es que si vamos, y con esto finalizamos, al resultado final, bueno, pues vayamos al resultado final. Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial siendo una potencia no de primera, o no al menos de Champions, y sale siendo, me lo va a permitir el horario, el puto amo. En este caso. Acaba la Guerra Mundial siendo... Hombre, eso está claro. Digamos, de los efectivos que tenían solamente en destructores, acorazados, bueno, es que empezaron a gastar en armamento, en buques, pero prácticamente la mayor parte del presupuesto americano, con lo que salen de ahí, claro, sí, siendo el non plus ultra, en este caso. Pues, José Manuel, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, con abordar esta, bueno, pues, pseudoconspiración. ¿Sabían, no sabían? Bueno, no sé. Para enero, si Dios quiere, volveremos a vernos y abordaremos un tema, bueno, pues, en el cual hay que ponerse serios. El 27, todos los años, el 27 de enero, se conmemora el Día de las Víctimas del Holocausto, bueno, perpetrado por los nazis, alemanes y no alemanes, bueno, por los nazis, sobre el pueblo judío. Bueno, 6 millones de víctimas es lo que nos arroja el saldo de este holocausto. Sin embargo, bueno, pues hay un grupo de personas llamadas negacionistas que dicen que aquello que nunca ocurrió, que ha sido una fábula inventada por el sionismo internacional, por los judíos, por las democracias, por el comunismo, y que aquello que nunca ocurrió. Hay libros, hay de todo, ¿no? En torno a ello. Hablaremos de ello en enero. Sí, además cada vez tiene, por desgracia, cada vez está más en boga en gente joven este tema, y es especialmente triste, como tú bien dices. Hablaremos de ello, sí. Pues hablaremos de ello, sin duda. Será en el mes de enero. Para saber más de Pearl Harbor, en cine, que es quizás, bueno, pues la forma más amena de saber, quizás no la más recomendable, pero sí la más amena, 2 películas. Pearl Harbor, de la factoría Disney, película seria en este caso, pero bueno, con un tinte tremendamente romántico. Y para los que quieran una cosa más fidedigna, Tora. Muy buena en este caso, pero ya más ceñida, sin episodios románticos, sin ay, Vidi, cuánto te quiero cuando te subes al avión. Bueno, nos vamos, José Manuel, muchas gracias. Volvemos en un momento y continuamos el espacio esta noche. Hasta ahora. Bueno, vamos a continuar el espacio esta noche. Bueno, saben que lo repetimos prácticamente todas las semanas, que hay una máxima en este programa en el cual de política se habla lo justo y de deportes no se habla. Bueno, pues vamos a ir cambiando esto poquito a poco. Máxime cuando el tema deportivo toca en lo social y lo social raya directamente o incide directamente en los vecinos. Bueno, vamos a trasladarnos, si les parece, hasta Gijón, porque en el más populoso barrio de la Villa de Jovellanos, en el barrio de la Calzada, bueno, pues hay un problema latente con las instalaciones, con el campo de rugby que ocupa o del cual disfruta o en el cual desarrolla sus entrenamientos y partidos, o debería hacerlo, el Calzada Rugby Club de Gijón. Bueno, se encuentra esta noche con nosotros su presidente, él es Jorge Luis Alonso. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues entonces, Jorge Luis, 30 años utilizando el campo de Mata Jove, que se dice pronto, ¿vale? Pero en 2004, debido quizás al desarrollo urbanístico experimentado por la zona, estamos hablando de uno de los barrios, si no el que más populoso de Gijón, bueno, comienzan los problemas para el equipo, y no el equipo como entidad, sino para todas las familias que viven con este equipo, es decir, desde críos que aprenden el deporte, porque incidimos o inciden siempre muchas veces los políticos en que hay que fomentar la práctica del deporte en los más pequeños para crear hábitos saludables, bla, 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 bla. Pero luego, bien, como decían las personas de antes, para con Dios hay que tener por el carro. Bueno, ¿qué ocurre a partir de 2004? Bueno, pues con el desarrollo urbanístico de toda la zona, donde teníamos un campo que jugaban desde los seniors hasta la escuela, nos quedamos con la mitad del campo. Porque se hizo una calle, empezaron a edificar
Y bueno, mantuvimos, entre comillas, la posesión del terreno, es terreno municipal, pero la cesión que teníamos, para entrenamientos. Después se consiguió el campo de la Laboral, que empezaron a entrenar allí el equipo senior y sub-18 principalmente, y concentramos el trabajo de escuela allí en el barrio, que además bueno, está rodeado de colegios y de todas las viviendas. Y la escuela, bueno, entendemos que tiene que ser, son críos pequeños, que tiene que ser lo más cerca de sus centros escolares y de las viviendas. Claro. Y bueno, seguimos trabajando con barro, mucho barro, y cuando empezaron el tema este de los presupuestos participativos en el 2017, que en el 2017 ganó el polideportivo que quieren hacer ahora allí en el campo, en el 2018 nosotros presentamos la propuesta de reordenar todos los espacios y hacer un campo sintético. Sí. Entonces, esa zona es una zona que tanto en el plan como urbanísticamente se ve como escolar, deportiva. Pues hay un centro de formación profesional, Sí. hay un centro de críos pequeños y otro centro de escolares, de GB. Bueno, la antigua GB, que Sí. yo tengo unos años. Yo también soy de GB. Sí. Y aparte está el pabellón de los deportes de Mantajove, que es donde juega el Solimar, las Sí. chicas Sí. de hockey, Sí, sí. y el rocódromo. Entonces nosotros presentamos una serie de planos y ordenar los espacios para hacer una permuta de terrenos y poder hacer un campo que, aunque no pudiesen jugar los senior y los sub-18, sí se pudiesen concentrar entrenamientos allí y concentrar el trabajo de escuela. Y además con otro tema, y por eso contactamos también con lo que son las AMPAs y los centros escolares Sí. de Mantajove y de Torner, que por la mañana podrían utilizarlo Los escolares. los centros escolares. Y de hecho, si conseguimos hacer ese sintético, yo creo que en Asturias no hay ningún centro escolar que tenga un sintético para su uso. Los jesuitas en Gijón, sé que tienen. El centro Pero público, por el centro lo menos, público no consta. Entonces nos movilizamos. La verdad que en la calzada la gente se moviliza mucho, sobre todo padres y madres, y conseguimos arrasar en los presupuestos participativos. Sacamos con creces los primeros y lo conseguimos, 700.000 euros para hacer ese sintético. Problema, que en Gijón hubo 2 prórrogas presupuestarias en la anterior legislatura. Sí. Entonces, bueno, eso quedó parado. Pero bueno, entendemos que queda parado por el tema de las prórrogas presupuestarias. Sí. Pero creemos que hay un compromiso Una político. vez que se reactiva. Exacto, tanto de Foro, que eran los que gobernaban, como el resto de grupos políticos que lo apoyaron. Y además el PSOE, que está gobernando ahora, lo apoyó. Apoyo. Entonces, bueno, los presupuestos participativos pueden ser mejores o peores. Se puede mejorar, todo se puede Todo es mejorar. mejorable. Pero si algo lo hiciste, nos invitasteis a participar y lo hicimos, tendrás que cumplir. Entonces... ¿Han mantenido reunión con el actual equipo de gobierno? Sí, ya tuvimos una reunión con José Ramón Tuero, que era el director general de deportes y antes había sido concejal de deportes. Yo tuve una en agosto a raíz del tema de las obras de la Laboral, que están haciendo un sintético. Entonces, bueno, estamos sin terreno para entrenar, equipo senior y demás, y para ver qué posibilidades había de tener alguna solución temporal hasta enero, que tendremos la nueva instalación sintética. Sí. Entonces ya ahí me habló del campo de la Junta del Puerto de Gijón, que está abandonado, pues yo creo que desde hace 2 años aproximadamente, que digamos que bueno, la Junta del Puerto acabó con la cesión que tenía al club de fútbol de la Junta del Puerto, que además desapareció. Sí. Entonces ya me comentó eso y yo le dije, bueno, pues para mantener los entrenamientos y demás, me parece buena opción. Pero bueno, es una instalación de la Junta del Puerto. Se podía incluso arreglar el tema de los vestuarios. Iríamos a cambiarnos a casa o ducharnos en casa, pero bueno, tener un sitio de entrenar estaba bien. ¿Qué problema existe con esos terrenos de la Junta, con ese campo de la Junta de Obras del Puerto? A ver, que me imagino que por eso no nos volvió a decir nada de entrenar. Los terrenos de la Junta del Puerto son de la Junta del Puerto, no son del Ayuntamiento de Gijón. Correcto. Entonces, además tiene otro problema, que a raíz de salir a la luz el tema de que vendían esos terrenos, la Junta de Personal de la Junta del Puerto dijo que esos terrenos se habían hecho con el Fondo Social de los Trabajadores. Sí, estamos hablando de tiempos de su excelencia. Sí, sí, porque eso tiene unos cuantos años ya. Entonces,
entiendo que lo que reclaman es que si se vende, ese dinero tiene que revertir a los trabajadores. El caso es que hay un pleito entre trabajadores y Junta del Puerto. Y claro, ahora, hace 3 semanas, tuvimos otra reunión con José Ramón, Sí. junto con el fútbol americano y el Gijón Rugby, que somos los que vamos a utilizar el campo de la Laboral. Y después de terminar esa reunión, tuvimos una reunión los dos. Y ya me comentó la gran noticia, que el pabellón que estaba previsto, que además tenía dinero en presupuesto, hacer junto a las piscinas de la Calzada, un complejo deportivo Sí. municipal que hay, Sí. había un problema con el proyecto, se había hecho, entiendo que un poco más grande, no cumplía las condiciones urbanísticas, entonces no lo podían hacer allí, y que habían pensado en hacerlo donde tenemos el campo de rugby de la Calzada. Entonces yo le dije que, a ver, que no me parecía lógico, era vestir un santo, desvestir otro, Sí. y que, claro, necesitamos una opción. Nosotros no queríamos marchar de ahí porque es un sitio, digamos, bueno para la escuela, está rodeado de centros Sí, escolares y sí. tal. Pero bueno, tampoco nos cerramos a ninguna opción. Entonces nos ofreció los campos de la Junta del Puerto. Yo dije, bueno, a ver, no me puedes ofrecer algo que no es tuyo, y encima con un pleito judicial. Sí. A ver, si nos llega y está hay un proyecto para hacerlo, es terreno municipal y tal, bueno, pues habrá que estudiarlo, obviamente. No nos cerramos a nada, pero no me puedes ofrecer algo que no es tuyo. Claro. Entonces, yo, bueno, se lo garanticé que íbamos a luchar porque no nos echasen de allí. Y en eso estamos. Llevamos un par de semanas de bastante movilización. Claro. El campo de Batajove actualmente, y vamos a ver unas imágenes, está registrando obras de algún tipo. Sí, a ver, bueno, digamos que ya reventó todo pues la semana pasada, que salió una noticia en la prensa local que se había adjudicado el estudio geotécnico para hacer el polideportivo en el campo de rugby. Entonces, obviamente se adjudicó y rápidamente empezaron, pues la semana pasada hicieron el levantamiento topográfico y esta semana, el lunes y martes, hicieron los sondeos para hacer el estudio geotécnico. Claro. Que el estudio preceptivo para ver si se puede hacer el polideportivo o no. Y bueno, para eso tuvieron mucha prisa, ¿no? La verdad que el Ayuntamiento de Gijón, cuando quiere, es muy eficiente. Es eficiente. Bueno, en general todos, ¿eh? En general, Sí. desde los más pequeños hasta los más grandes, cuando quieren, son eficientes. Bueno, para aquellas personas que no vivan de cerca la actualidad del rugby regional o local, en este caso de Gijón, ¿de cuántos deportistas estamos hablando? ¿Cuántos equipos y de qué edades a qué edades estamos hablando? A ver, nosotros tenemos equipos federados compitiendo y luego lo que es la escuela que está en los Juegos del Principado. Sí. Entonces, aproximadamente tenemos unas 85 licencias federativas, Sí. que son los seniors, sub-18, sub-16 y sub-14 que compiten en liga. Y luego tenemos los equipos escolares, que tienen la licencia escolar de los Juegos del Principado, Sí. que tenemos sub-16, sub-14, sub-12 y sub-10. Esos juegan por concentración en la Morgal. Aproximadamente unos 125 jugadores, 76 de escuela y el resto federados. Bueno, 125 jugadores en este caso. Bueno, ustedes lo que piden, quiero entender, no es una solución solo para ustedes, no, sino que englobe al resto de equipos de la Calzada, al resto de equipos de la zona, en distintas disciplinas deportivas. Es decir, apoyan por un proyecto, como se dice ahora, multidisciplinar. A ver, entendemos en el club que con toda la crisis que hubo y nosotros lo que no queremos es que hagan una instalación para nosotros exclusivamente y no machacar tampoco a otro deporte. Entendemos que hay que rentabilizar las instalaciones lo más posible y que valgan para todos. Sí. De hecho, queremos que nos hagan el sintético y obviamente por las mañanas ese sintético es para los centros escolares, lo pueden utilizar. Y en las horas que nosotros no utilicemos, obviamente, pues puede entrar fútbol americano, equipos del otro club de rugby que hay en Gijón, fútbol, todo aquel que utilice hierba sintética. Es una instalación municipal, la gestionamos nosotros o la gestiona el ayuntamiento. Que hagan una ordenanza, unos precios públicos y todo con transparencia. El resto, lo mismo. Y entendemos, nosotros estamos en contacto con otros deportes de la Calzada, el hockey, el fútbol, el industrial, el baloncesto y voleibol, que son, digamos, los que
en teoría nos querían fastidiar según el ayuntamiento, o pretende que nos fastidien, y también Yudo, para hacer un estudio de las instalaciones que tenemos en la calzada y presentar al ayuntamiento, además de decirle que no queremos que hagan esto, presentarle opciones. Queremos dar opciones y opciones viables. Hay pistas que están ya cubiertas o descubiertas que son de asfalto, que por no mucho dinero se puede, sin grandes, grandes diseños y tal, pero se puede poner una superficie de parque flotante que sirve para muchos deportes: fútbol sala, baloncesto, voleibol, balonmano. Entonces, a ver, nosotros no queremos, lo ideal sería un campo para que todos jugásemos allí, pero no hay terreno, hay muy poco terreno, desaparecieron muchísimas instalaciones deportivas en la calzada del 2000 para acá, y queremos por lo menos que los críos de la calzada entrenen allí, pero sea rugby, sea fútbol, sea baloncesto, balonmano, que luego subimos, sea el deporte que sea. Tenemos el Palacio de los Deportes, tenemos el Palacio de la Arena, en rugby tenemos las Mestas, es un estadio estupendo, el campo de la Laboral, pero que los críos puedan entrenar, tengan la opción de entrenar en la calzada. Está muy bien la movilidad, pero si no queremos que contamine, pues bueno, cuantos menos movimientos en coches haya, mejor también. Claro. Una cosa es la teoría, ¿verdad? Y otra, lo que es la práctica. ¿Qué piden exactamente ahora? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? A ver, nosotros queremos intentar aunar esfuerzos, como te decía, con otros deportes de la calzada y llegar a una propuesta común que abarque todos los deportes y dar opciones al ayuntamiento y pedir una reunión con la alcaldesa. Es lo que queremos, y presentárselo. Y que entiendan que no pueden... a ver, lo fácil es lo que están haciendo ahora. Tengo un problema en este sitio, busco otro sitio, hago el polideportivo en otro sitio, y bueno, esto si no protestan, que es como se funciona en este país, desgraciadamente, y en esta región. Entonces, bueno, si estos ahora protestan mucho, igual me hacen el sintético a mí y no hago el polideportivo. No, que hagan un estudio de verdad de las instalaciones que hacen falta muchas, y marcar un calendario de trabajos y cosas normales. No pedimos nada extraordinario, no queremos calefacción en el terreno de juego ni cosas por el estilo. Simplemente que no haya barro, un sitio para entrenar, a poder ser sin barro y con luz. Claro. Y la calzada es un barrio muy populoso, y me decía usted, es uno de los barrios que más se moviliza históricamente en Gijón. ¿Cuentan con el apoyo vecinal? A ver, por lo que vemos, sobre todo hoy en día con las redes sociales, sí, la verdad que estamos teniendo bastante repercusión, y bueno, de hecho, yo creo que a raíz de esa repercusión todos los grupos políticos, menos el equipo de gobierno de momento, se pusieron en contacto con nosotros y todos nos apoyan, porque entendemos que lo que planteamos es algo lógico. Primero, que no vestir a un santo para desvestir a otro, y luego hacer algo lógico, y hay soluciones. Son más complicadas que lo que hacen ahora, obviamente, pero todo es posible. Todo es posible, sin duda, cuando hay voluntad para ello. Pues Jorge Luis Alonso, presidente de la Calzada Rugby de Gijón, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y esto, como las series, continuará, como las películas, ¿no? Continuará. ¿Habrá parte 2, parte 3? A ver, eso está claro. Esto continuará. El rugby es un deporte de contacto, nos caemos muchas veces. Y yo era delantero, y llevaba muchos golpes, me caía muchas veces y siempre me levanté. Y eso sí lo tenemos en el ADN. Nos caemos, pero nos levantamos siempre. Y se levantan otra vez. Antes de finalizar, ¿el equipo cómo va? Bueno, el equipo senior vamos primeros en el grupo 1, y bueno, de momento bien. Es un equipo muy joven, pero bien, con todo gente de cantera. Claro. Un ejemplo a seguir, sin duda. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, y nos vamos muy rápido a publicidad. Volvemos y continuamos el espacio esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos a disfrutar de ese macropuente festivo Constitución Inmaculada. Recuerden que volvemos el martes a partir de las 10 de la noche con de nuevo más temas que esperamos sean de su interés. Disfruten y sonrían, que al final es lo que más fastidia a los malos. Precaución en la carretera y buenas noches. Vale, Carmen.